Entreverando Ambiente, un ciclo de conversaciones con el apoyo de Fundación Proyecto Pereira y Tierra del Futuro. Mirar la realidad desde otro ángulo, volvernos menos indiferentes a las señales de un mundo que nos habla, nos dice. Aprender a escucharlo, oír las voces de quienes habitan cada rincón de este mundo, de aquellos que, a pesar de las múltiples complejidades, hacen de cada lugar su propio territorio, su refugio. Adentrarnos en sus vidas, en las formas en que se vive el ambiente en cada lugar, en lo complejo y lo singular de cada pueblo, de cada ciudad, de cada comunidad. Entregarnos ahora a una conversación donde ese otro, esa otra, con su voz y en su relato, se volverá el eco de su tierra. Buenas tardes a todos y todas. Seguimos Entreverando Ambiente. Hoy una entrevista con Lucas Osardo. Lucas, te doy la bienvenida. Lucas es sociólogo, es docente. Hemos compartido muchos espacios de docencia y de capacitaciones. Él es becario del CONICET en el área de trabajo agropecuario. Y la realidad es que cuando pensábamos un poco la presencia de Lucas para seguir entreverando ambiente y sumar miradas, pensábamos, bueno, un sociólogo hablando de problemas ambientales, un sociólogo en diálogo con biólogos, en esta mirada transdisciplinaria, en esta naturaleza y sociedad, en esta tensión entre ciencia y saber popular. ¿Qué hace, me pregunto y le pregunto a Lucas, un sociólogo trabajando en ambiente? Buenas tardes, Lucas. Hola Pablo, ¿qué tal? Un gusto estar charlando con vos. Así que muchas gracias por la invitación. Y con respecto a la pregunta, bueno, yo por ahí me la sigo haciendo todavía. Y en realidad sigo descubriendo de qué manera esa articulación implica un montón de desafíos que llevan por un lado, a cuestionar algunos planteos clásicos vinculados con la formación de la ciencia desde el planteo positivista, de la construcción de los objetos de estudio, y después también recuperando algunas cuestiones que aparecen en los clásicos que te permiten también ir pensando articulaciones y posibilidades de transgredir esas cuestiones que parecen como muy cerradas y comenzar a entablar algunos puentes de diálogo desde distintas formas de comprender el conocimiento científico, de distintas maneras de acercarse a la realidad. Y algo que aprendí cuando empecé a trabajar con temas ambientales es que esa construcción del objeto se te rompe todo el tiempo. Uno tiene que ir rompiéndola todo el tiempo porque la realidad se te presenta como muy caótica y hay un montón de vinculaciones que uno tiene que tomar presente y uno no puede, como que no tenemos la capacidad de abarcar todas esas dimensiones y uno, como no puede abarcar todas las dimensiones, necesita conectarse con otros y empezar a entablar diálogos que permitan construir un conocimiento científico lo más cercano posible a esa realidad cotidiana y con esa efervescencia que te va mostrando lo que pasa. Todo el tiempo vas aprendiendo cosas nuevas y vas aprendiendo cosas nuevas no solo a partir de las lecturas, de los marcos teóricos y de la realidad, de tratar de contraponer eso que uno ve con lo que uno aprende, sino también en lo que hacen otras personas. Entonces, en mi trabajo a lo largo del tiempo con biólogos, con antropólogos, con otros sociólogos de otras perspectivas, con agrónomos, digamos, se va construyendo una mirada como mucho más integral y siempre incompleta, digamos. Y lo que yo ingresé yo soy de origen tanto urbano como rural. Digamos, algo que caracterizó mi vida tiene que ver con esa doble pertenencia. Yo tengo mitad de mi familia es de un ámbito urbano, conurbano bonaerense, nací ahí, familia de obreros industriales, y mi otra parte de mi familia vienen del ámbito agropecuario, digamos, tamberos de toda su vida. Así que creo que mi búsqueda tiene que ver un poco de qué manera articular esa doble dimensión, que por ahí algo que hay un autor que se llama Augusto Maya que me gusta mucho, que lo que llama la atención es de qué manera las sociedades se fueron autonomizando de las leyes de la naturaleza. Entonces, cuando uno define ambiente y ve ese encuentro que hay entre la naturaleza y la sociedad, cada uno con sus leyes, pero uno depende del otro y la sociedad aparece a lo largo de la historia como construyendo un tipo de leyes muy propias. Entonces ahí, con los problemas ambientales, uno se va dando cuenta de que esas leyes no son tan autónomas
y que dependemos mucho de la forma de regulación de la naturaleza. Y ahí aprendemos mucho de la naturaleza y aprendemos, yo al menos empecé a tratar de ver de qué manera en nuestras sociedades están influidas, y en la cuestión agropecuaria aparece eso muy claramente. Digamos, uno tiene necesariamente, aún teniendo un montón de avances tecnológicos, respetar los ritmos de la naturaleza. Entonces, esas cuestiones me fueron vinculando con el trabajo agropecuario, desde hace un tiempo ya. Bien, en esta definición, digamos, de ampliar la mirada, de sumar a la naturaleza sociedad y demás, se me ocurre que hay algo que ahora se habla mucho, que son los objetivos del desarrollo sustentable, quizás colaboren con digamos, posibilidad de ampliar la mirada. ¿Qué opinas, Lucas, de esto? Yo creo que si uno se pone a mirar un poco, a hacer un poquito de historia, ve de qué manera los organismos internacionales, por ejemplo, a través de la reunión de científicos y políticos de las distintas naciones, fueron ejerciendo una influencia para el desarrollo de políticas públicas, y uno analiza de qué manera la educación ambiental se constituye, se forma parte de la agenda nacional también, de qué manera los organismos públicos a nivel nacional vinculados con el tema ambiental aparecen. Digamos, siempre hay una vinculación, una relación con el campo científico, por un lado, muy vinculado al campo de lo biológico, con la identificación de problemas. No por nada, a partir de los 70 empieza a aparecer esto en agenda internacional. Digamos, tenemos un inicio del proceso del neoliberalismo internacional, un inicio, la crisis del petróleo, por ejemplo. Hay un montón de dimensiones de la vida social que empiezan a llamar la atención y que requieren algunas medidas. El desarrollo sustentable, desde el informe Brundtland, aparece ahí, como que hay que ponerse de acuerdo y generar algunas dinámicas de crecimiento que no pongan en riesgo, o al menos permitan un crecimiento sostenido. Creo que en ese momento había como un distanciamiento entre la dinámica de lo natural y la dinámica de lo social. Aún en el campo científico, dentro de las ciencias sociales, aparecía como que era un campo ajeno, a lo que no teníamos mucha participación. Creo que en los ODS intentan plantear una superación de esa dicotomía naturaleza-sociedad, tratando de articular. Digamos, lo que entiendo es que hay un llamamiento internacional a atender de la misma manera, o al menos incluir, por ejemplo, en el problema de la pobreza, también la cuestión ambiental. Seguimos entreverando ambiente. Acompáñennos. La cuestión ambiental, como la cuestión de género, aparecen como demandas de los movimientos sociales, por ejemplo, que son situaciones que caracterizan toda la última etapa de la historia del mundo. Entonces ahí presenta una agenda que tiene una influencia como muy directa sobre las políticas públicas nacionales. Así que en ese sentido me parece interesante, y que intentan romper con esas dicotomías o con esos antagonismos que también caracterizan al campo de la ciencia, y que están profundamente arraigados en cómo se construyen los modelos de acumulación, básicamente. De qué manera se entiende el crecimiento y el desarrollo de un país, y la globalización, de qué manera va imponiendo distintas dinámicas de crecimiento económico a escala planetaria. Todo eso confluye en un montón de agendas que a veces son muy diferentes a las locales, digamos, a las agendas que las comunidades también van diseñando. Pero les permite, digamos, tener un instrumento que puede llegar a apoyar muchos de los reclamos, los conflictos ambientales que a nivel de la comunidad existen en nuestro país también. Bien, y yo sé que vos trabajás mucho en educación ambiental, y a veces sucede que nosotros desde la Fundación Pereira siempre hacemos el esfuerzo de que la mirada no quede en separar los reciclables, y siempre decimos, tenemos que mirar más allá de los tachos, ¿no? Como esta metáfora de que el árbol no te tape el bosque, que el tacho no te tape el medio ambiente, lo que hay detrás. Y detrás del tacho hay un montón de cosas, hay recuperadores, y hay todo un trabajo que tiene que ver con lo social, y también sabemos que la problemática ambiental no nos pega a todos y a todas de la misma manera. Entonces uno empieza a entender ahí, y cuando está trabajando con eso, muchas veces los chicos y las chicas te dicen, pero a ver, no estamos trabajando ahora en el área de ciencias naturales, estamos hablando de un proyecto que tiene que ver con sociales. Y ahí qué lindo que es cuando se mezcla, ¿no? Y los chicos no saben dónde están parados, si están en un área del conocimiento o si estamos recorriendo las distintas áreas.
Y a mí me parece que cuando eso se confunde es porque estamos haciendo las cosas bien. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, yo creo que ahí cuando eso pasa es donde estamos en la vida. Y en la vida pasa todo junto y en realidad nos interesamos digamos, aprendemos sobre aquello que nos interesa y cuando podemos encontrar formas de atravesar obstáculos, por ejemplo, ahí es cuando realmente aprendemos. Y aprendemos desde lugares diferentes a como están presentados, por ejemplo, en esa división muy tajante de las ciencias naturales, las ciencias sociales, que queda como muy desprendida de los proyectos de vida también y de las posibilidades de llevar adelante una transformación efectiva. Me parece que cuando eso pasa en la escuela cumple su real función. Digamos, porque hay algo que me parece interesante y que nos suele pasar como docentes, es que perdemos de vista al momento de hacer un proyecto ambiental que nosotros no tenemos como finalidad resolver el problema, porque no tenemos posibilidades de hacerlo. Lo que tenemos posibilidades es de trabajar y promover procesos de aprendizaje que permitan construir una sociedad diferente. Digamos, como es necesario saber leer y escribir, es necesario también fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, por ejemplo, y de esa manera, incorporando la dimensión ambiental, nos permite poner en movimiento un montón de conceptos que de manera aislada parecen un poco superfluos y carentes de sentido, digamos. Es darle sentido y una finalidad a un conjunto de conocimientos que aisladamente no nos llevan en realidad a muchos lugares. Bien, Lucas, la verdad que pusimos sobre la mesa y entreveramos un montón de temas. Me quedo con esta complejidad como punto de partida, como para trabajar con la complejidad. Esto que vos decís me parece súper importante. Bueno, no queremos cerrar el problema, no queremos dar respuestas, pero sí alimentar preguntas, ¿no? O sea, la pregunta que abre en contraposición con la respuesta que cierre, que dice, bueno, esto es así, asá. Y lo que tiene las ciencias ambientales, la educación ambiental en particular, es esa generosidad. Entonces, desde esta conversación, quiero agradecerte por tu tiempo y seguimos en contacto en esto que llamamos Entreverando Ambiente. Gracias, Lucas. Gracias, Pablo, y cuando quieras, acá estoy disponible. Y así, tras este tejido de realidades, palabras y experiencias de vida que conforman el ambiente, llegamos al final de nuestro encuentro. Volveremos a encontrarnos en una próxima conversación de Entreverando Ambiente.